Nigromante de las sombras 1265, 1277. Zorro Novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 1265. En el mundo de Azragoth, Thor le había dicho a Evan que durante la guerra primordial, Azeroth destruyó el árbol universal, destrozando el universo de origen. Aunque el universo de origen se hizo añicos después de que Anastasia recibiera el título de progenitora de los dragones de las sombras, unos miles de años después de la muerte del primer progenitor de los dragones, Evan no podía descartar la posibilidad de que la guerra en la que pereció el primer progenitor de los dragones fuera de la misma guerra librada entre Azeroth y los otros primordiales. Si el primer progenitor de los dragones murió en esa guerra, entonces significa que esta guerra debe haber durado miles de años y solo terminó cuando Azeroth finalmente destruyó el árbol universal, pensó Evan interiormente. Sin embargo, decidió dejar de pensar en ello ya que la muerte del primer progenitor de los dragones no tenía nada que ver con él. Aunque mi suposición sea correcta, la muerte de ese tipo está relacionada con Azeroth, no conmigo. ¿Por qué debería dejarme el cerebro pensando en el problema de otra persona? A pesar de este razonamiento, Evan no pudo evitar sentirse exasperado. Cada vez que se topaba con información relacionada con destrucciones a gran escala, muertes de figuras importantes o eventos catastróficos, el culpable siempre resultaba ser Azeroth. Decidido a dejar estos asuntos de lado por el momento, volvió a centrarse en Anastasia. ¿Sabes cuántos progenitores hay en el universo origen? Preguntó. Recordó que en la mazmorra de sangre, la figura negra le había dicho que para despertar su linaje, necesitaba llegar a la cima de los pasos de herencia de linaje. Estos pasos contenían los linajes de miles de millones de razas diferentes, y cada paso representaba una raza distinta. Si baso mi suposición en los pasos de herencia de linaje, que contienen los linajes de miles de millones de razas, ¿eso significa que hay miles de millones de progenitores, uno por cada raza? Se preguntó. N/Bel/BJN.com. Cuando Anastasia escuchó la pregunta de Evan, sacudió la cabeza como si pudiera adivinar lo que estaba pensando. El número de progenitores es limitado, explicó. Así como no puede haber más de 5 monarcas en Utopía, el número de progenitores también es fijo. Solo puede haber 100 progenitores en el universo en un momento dado. Evan levantó una ceja ante esto, pero no estaba particularmente sorprendido. Según lo que ya sabía, el estatus de los progenitores era solo ligeramente inferior al de los primordiales, por lo que era natural que su número fuera limitado. Había un total de 5 primordiales, incluido Azeroth, pero ahora solo quedaban 4. Si hubiera miles de millones de progenitores en el universo, podrían haber exterminado a los primordiales hace mucho tiempo, reflexionó. Incluyéndote a ti, Jan y Ternor, actualmente hay 2 progenitores en Utopía. ¿Eso significa que hay 98 progenitores en el universo de origen? Le preguntó Anastasia. Así debería ser, respondió Anastasia asintiendo. Por supuesto, si un progenitor cayó en los últimos miles de años y no ha nacido uno nuevo para reemplazarlo, el número podría ser diferente. Evan sugirió ante su explicación y cambió su atención a otro tema. ¿Qué pasa con las monarcas? ¿Hay más monarcas también en el universo origen? No hay muchos recuerdos relacionados con los monarcas en mi linaje, dijo Anastasia. Pero por lo que sé, su situación es similar a la de los progenitores. Solo puede haber 100 monarcas a la vez. Hizo una breve pausa antes de agregar. Aunque mis recuerdos sobre ellos son limitados, puedo decir que su estatus es casi equivalente al de los progenitores. 5 primordiales, 100 progenitores y 100 monarcas, murmuró Evan mientras se frotaba la barbilla. Hay 5 monarcas en Utopía, por lo que los 95 restantes deberían estar en el universo de origen, pensó. Evan no se consideró parte de la categoría de los monarcas porque su núcleo hacía tiempo que había evolucionado hasta convertirse en el núcleo monarca primordial, un núcleo que solo poseían los primordiales. Si voy al universo origen ahora, definitivamente será estrangulado hasta la muerte por esas poderosas figuras. Sin mencionar que todos deben estar en la cima de sus poderes. Considerando las acciones de Azeroth, seguramente habrá muchos progenitores y monarcas similares a los primordiales que lo odian hasta la médula y tratarían de matarme en el momento en que me vean, Evan pensó, sus labios temblando y su determinación de ir al universo origen solo después de aumentar significativamente su poder se solidificó aún más. Por cierto, le preguntó a Anastasia, el número de monarcas que pueden aparecer en Utopía a la vez es 5. ¿Es ese un límite fijo?
Quiero decir, dado que puede haber 100 monarcas en total, ¿es posible que nazcan más monarcas en Utopía? Él explicó. Por ejemplo, si uno de los 95 monarcas que viven en el universo de origen muere, ¿podría nacer un nuevo monarca en Utopía para reemplazarlo? Anastasia quedó desconcertada por su pregunta. Lo pensó profundamente, buscando entre los recuerdos que le proporcionaba su linaje. Sin embargo, incluso después de una búsqueda exhaustiva, no pudo encontrar ninguna información relevante, por lo que empresarial con la cabeza. No estoy segura, admitió. Pero si me preguntas, creo que el número de monarcas en Utopía no puede ser mayor a 5. Evan levantó una ceja ante su respuesta y preguntó. ¿Por qué piensas eso? Anastasia volvió a negar con la cabeza. Es solo una sensación. No estoy 100% segura. Ya veo respondió Evan asintiendo. No descartó su suposición, ya que debía haber alguna base para su creencia. Bueno, si quiero saber más sobre ello, siempre puedo regresar a la Tierra Prohibida en el futuro y buscar la voluntad de la Utopía, pensó. Mientras Evan estaba perdido en sus pensamientos, Anastasia de arrepentido recordó algo y le preguntó suavemente. Por cierto, ¿has encontrado alguna información sobre tu título de maldito? Una de las razones por las que fuiste a la Tierra Prohibida fue para obtener información al respecto de la voluntad de Utopía, ¿no es así? Evan respondió bruscamente al escuchar su pregunta y se giró para mirarla. Bueno, aunque no conocí la voluntad de Utopía, básicamente he descubierto sus efectos, dijo. Antes de llegar a Utopía a través de la Torre de la Ascensión, el título de Evan, el maldito, lo había afectado unas cuantas veces cuando estaba en el mundo Aurora. Después de experimentar los efectos del título en algunas ocasiones, pudo adivinar su influencia general, pero no estaba del todo seguro de sus efectos específicos. Hace unos meses, cuando salió de la tumba de los antiguos y conoció a Anastasia por primera vez, descubrió que ese título no solo le afecta a él sino también a las personas que lo rodean. Al encontrarse con Anastasia después de salir de la tumba de los antiguos, recibió una notificación que indicaba que el efecto de su título, el maldito, fue anulado por el título, progenitor de los dragones de las sombras. Cuando más tarde le preguntó a Anastasia al respecto, ella explicó que su título había intentado ponerle una maldición. Sin embargo, su título de progenitora la hacía inmune a todas las maldiciones, por lo que no podía afectarla. Anastasia le informó además que, basándose en lo que podía discernir sobre la maldición, cuanto más cerca estaba alguien de él, mayores eran las posibilidades de que esa persona se viera afectada por su título y fuera maldecida. En ese momento, después de enterarse de que su título podría afectar a las personas que lo rodeaban, Evan temió que Cedar, con quien había pasado la mayor parte del tiempo desde que llegó a Utopía, ya pudiera haber sido afectado por el título. Sin embargo, Anastasia le aseguró que Cedar aún no estaba afectado. No obstante, después de enterarse de su título, decidió minimizar su contacto con Cedar, temiendo que una interacción prolongada pudiera eventualmente someterlo a la maldición del título. Incluso después de conocer el aspecto maldito del título, Evan no estaba del todo seguro de su gama completa de efectos. En ese momento, supo que su título tenía al menos dos efectos distintos. 1. Afectaba sus emociones en gran medida cuando algo le sucedía a personas cercanas o con las que había estado en contacto. 2. Afectó a las personas cercanas a él colocándoles una maldición. El primer efecto influyó directamente en Evan, mientras que el segundo afectó a las personas que lo rodeaban. En el caso del primer efecto, cuando alguien cercano a él o alguien con quien había estado en contacto moría, sus emociones hacia esa persona se volvían completamente frías, como si su muerte no le importara en absoluto. Esto había sucedido en el mundo Aurora cuando los hermanos del terror, con quienes había estado en contacto, fueron asesinados. N/Bel/BJN.com. Al mismo tiempo, este efecto también influyó en sus emociones hacia la persona responsable de su muerte. Por ejemplo, cuando descubrió que fue Oliva quien había asesinado a los hermanos del terror, sus emociones se vieron drásticamente afectadas. En ese momento, antes de matar a Oliva, la había torturado durante varios días antes de acabar definitivamente con su vida. Una vez que mató a Oliva, la responsable de la muerte de los hermanos del terror, el título dejó de influir en él. Sin embargo, aunque el efecto del título cesó, sus emociones hacia los hermanos del terror nunca volvieron a la normalidad. Sus sentimientos permanecieron indiferentes, como si sus muertes no tuvieran nada que ver con él y no tuvieran ningún impacto en él. Era como si hubieran sido completos extraños. Este aspecto del efecto del título era muy peculiar y Evan sospechaba que podría haber otros factores involucrados.
Sin embargo, por ahora, estos eran los únicos patrones que había identificado. En cuanto al segundo efecto, que maldice a las personas cercanas a él, Evan no era consciente de qué tipo de maldición coloca sobre las personas cercanas a él cuando abandonó el mundo cerrado de Graves. Sin embargo, comenzó a descubrir pistas sobre ello en la mazmorra de sangre. En la mazmorra de sangre, le preguntó a la figura negra si sabía algo sobre su título, el maldito. La figura negra reveló que el título también estaba relacionado con su linaje y raza. Inicialmente, Evan no le dio mucha importancia a esta información y asumió que necesitaría consultar la voluntad de Utopía para obtener más aclaraciones. Sin embargo, al reflexionar sobre las palabras de la figura negra, comenzó a ver un patrón. Esta revelación provocó una hipótesis sobre la naturaleza del título y su conexión con su linaje. Balance Weaver, habilidad de nivel prohibido. Al intercambiar vida por muerte y viceversa, el usuario puede curar o dañar en igual medida. Por ejemplo, el usuario puede resucitar a un aliado caído, pero solo al reclamar la vida de otro ser cercano. Esta habilidad no se puede usar en individuos cuyos niveles excedan al del usuario. Sin embargo, aquellos revividos usando Balance Weaver estarán sujetos a la maldición del linaje de Ombringer, que reduce su suerte al punto más bajo y los expone a eventos diarios que amenazan la vida. Si una persona revivida muere nuevamente, Balance Weaver no se puede usar para devolverle la vida. Debido a la interrupción del equilibrio entre la vida y la muerte, usar esta habilidad para revivir a alguien reduce permanentemente la suerte del usuario en un 1%. Enfriamiento. Una vez al mes. Nota. Los efectos adicionales de Balance Weaver se desbloquearán después del segundo nivel de asimilación de sangre. Balance Weaver fue la habilidad que Evan desbloqueó después de completar el primer nivel de asimilación de sangre en la mazmorra de sangre al subir el escalón 10 milésimo de los pasos de herencia de línea de sangre. Esta habilidad le otorgó la capacidad de revivir verdaderamente a una persona muerta, aunque los revividos estarían sujetos a eventos que amenazarían su vida debido a la maldición de su linaje de Ombringer. Cuando Evan adquirió la habilidad por primera vez, no prestó mucha atención a la maldición asociada a ella, ya que estaba concentrado en subir más alto en los escalones de herencia de linaje de sangre. Sin embargo, después de escuchar de la figura negra que su título de maldito estaba conectado a su linaje y raza, comenzó a reflexionar profundamente sobre las personas con las que tenía relaciones cercanas o con las que había entrado en contacto y lo que sucedió con ellos después de que entró en contacto con ellos, y cuando analizó todo cuidadosamente, finalmente identificó un vínculo común entre ellos. La persona que haya sido revivida con la habilidad Balance Weaver se verá sometida a eventos que amenazarán su vida de diario. Si no logra superar estas crisis, morirá y Evan no podrá revivirla nuevamente, ni siquiera usando la habilidad Balance Weaver. La razón detrás de estas crisis que amenazan su vida es la maldición de su linaje de Ombringer. Hace mucho tiempo que Evan sabía que esto reducía su suerte. Cuando despertó por primera vez su linaje, esto redujo su suerte en un 20%. Sin embargo, desde entonces, su línea de sangre ha pasado por muchas transformaciones, y actualmente, reduce su suerte en un 8%. Aunque ahora la reducción es menor, los problemas que le ocasiona están lejos de ser triviales, ya que todavía enfrenta desafíos que amenazan su vida en muchas ocasiones. Cuando pensó profundamente en las personas con las que había entrado en contacto desde que había transmigrado al mundo Aurora desde la Tierra, encontró un patrón común perturbador. Como no se había acercado a muchas personas desde su transmigración, le fue relativamente fácil notar este vínculo. Todas las personas cercanas a él o que tenían un contacto prolongado con él se enfrentarían a situaciones que amenazaban su vida. Por ejemplo, después de su transmigración, la primera persona con la que tuvo contacto prolongado fue Valerie. Ella le había pedido que la acompañara a la mazmorra del mundo helado, y justo después de que abandonaron la mazmorra, fueron atacados por Carlos, un miembro del gremio oscuro que vino a capturar a Valerie. Si no fuera por la única gota de energía de sombra que tenía Evan en ese momento, lo más probable es que Carlos los hubiera asesinado. Valerie no fue el único ejemplo. Cuando Evan abandonó Ciudad Astarte, la ciudad del mundo Aurora donde vivía, por primera vez, aceptó una misión y se aventuró con un grupo de cazadores. N/Bel/Bind.co. Mientras viajaban a la ubicación de la misión, se encontraron con dos ogros negros, monstruos extremadamente raros, y sus compañeros de equipo lucharon mucho para derrotarlos. Tras completar su misión y mientras regresaban a la ciudad, fueron emboscados por bandidos. Si no fuera por la habilidad caminar por las sombras de Evan, que le permitió sortear la barrera que los atrapó, las consecuencias podrían haber sido desastrosas.
Unos meses después de la emboscada de los bandidos, Evan entró en contacto con los Hermanos del Terror. Sin embargo, a diferencia de sus experiencias anteriores, donde las personas con las que entró en contacto pudieron escapar de alguna manera gracias a su ayuda, los Hermanos del Terror tuvieron bastante mala suerte y fueron asesinados por Oliva. Sus muertes marcaron un punto de inflexión para Evan, ya que fue el accidente lo que le hizo tomar conciencia del efecto que su título tiene en sus emociones. Al mismo tiempo, después de este incidente, comenzó a sentir una necesidad instintiva de distanciarse de los demás. Como resultado, a partir de ese momento evitó deliberadamente el contacto prolongado con la gente. Al recordar estos acontecimientos, Evan se dio cuenta de que todas las personas con las que había tenido contacto prolongado enfrentaban ocasionalmente crisis que amenazaban su vida. La situación actual de Valerie es otro claro ejemplo de este patrón. Ella había estado viviendo una vida estable después de que él dejó el mundo Aurora. Incluso en la Tierra, mientras luchaba con el problema de su núcleo dañado, su vida nunca estuvo en peligro inminente. Sin embargo, en el momento en que volvió a conectarse con él, Winterclaw descubrió su ubicación. Una cosa llevó a la otra, y ahora estaba encerrada en un capullo de hielo, tambaleándose al borde de la muerte. Todos estos eventos fueron sorprendentemente similares a los efectos negativos descritos en su habilidad Balance Weaver. La única diferencia era que en lugar de estar sujetos a crisis diarias que amenazaban la vida como las que revivía la habilidad, las personas a su alrededor se enfrentaban a estas crisis ocasionalmente o mientras permanecían en contacto con él. Incluso Cedar, que no estaba maldito por su título, se había enfrentado a una situación peligrosa la primera vez que lo acompañó a Star City. En Star City, Cedar perdió el control de sí mismo, robó la piedra de la iluminación y casi fue atrapado por las poderosas figuras de Star City. Al reflexionar sobre todos estos incidentes, Evan llegó a la conclusión de que la maldición impuesta a las personas que lo rodeaban por su título, el maldito, era similar a la maldición de su linaje de Ombringer. Esta maldición los sometía a crisis que amenazaban su vida en ocasiones. Al principio, esta conclusión no era más que una suposición, pero un recuerdo de hace mucho tiempo consolidó aún más su creencia. En ese recuerdo, Evan había conocido a una niñita que venía a visitarlo a menudo mientras él se quedaba en una colina. Capítulo 302. Ella intentó acercarse a él en repetidas ocasiones, pero él la ignoró la mayor parte del tiempo. En una ocasión, ella le trajo un pan al vapor para comer y se lo dejó. Al principio aceptó el pan, pero como si de repente recordara algo, lo tiró inmediatamente sin darle un solo mordisco. El recuerdo se volvió borroso después de eso, pero la siguiente escena clara mostró el pueblo de la niña, completamente destruido, y su cuerpo frío y sin vida. Al reflexionar sobre este recuerdo a la luz de su hipótesis actual, Evan se dio cuenta de que su forma de evitar a la niña y su negativa a aceptar la comida que ella le traía probablemente se debía a que era consciente de la maldición que su título imponía a quienes lo rodeaban. Cuanto más interactuaba con él, más posibilidades tenía de verse afectada por la maldición. Trágicamente, ni siquiera sus intentos de evitarla fueron suficientes para salvarla, y aún así murió al final. Basándose en estas observaciones, Evan concluyó que su título imponía una maldición a quienes lo rodeaban, una maldición similar a los efectos negativos de la habilidad Balance Weaver. Una vez que estos individuos murieron debido a la influencia de la maldición, las emociones de Evan hacia ellos se volvieron completamente indiferentes, como si fueran extraños. Al mismo tiempo, el título también influyó en sus emociones hacia la persona responsable de sus muertes. Estos eran los efectos de su título que Evan conocía en ese momento. Tal vez aún existieran otros efectos no descubiertos, pero estaba seguro de que estos dos eran definitivos. En cuanto a por qué su título alteró sus emociones hacia sus seres queridos cuando murieron, ya tenía una teoría al respecto. Evan le explicó a Anastasia todo lo que había descubierto sobre su título. Cuando terminó de explicar, Anastasia pensó un momento y luego asintió con la cabeza. Creo que tienes razón y al menos sobre los dos efectos que mencionaste. Anastasia había pasado mucho tiempo con Athroyd. Aunque él nunca le había explicado explícitamente los efectos de su título de maldito, ella había hecho sus propias suposiciones basándose en su comportamiento. Después de escuchar a Evan, pensó profundamente y sintió que sus conclusiones eran consistentes con el comportamiento de Athroyd. En particular, la declaración de Evan sobre que sus emociones se habían vuelto frías hacia las personas que mataron a sus seres queridos le tocó una fibra sensible. Siempre estuve confundida sobre el incidente de la noche eterna.
Cuando el maestro mató a todos y cada uno de los espectros de hielo y destruyó Nictopia, el país de los espectros de hielo, muchas personas asumieron que lo hizo debido a la naturaleza cruel de los espectros de hielo. Pero sé que nunca se preocupó por los asuntos de los demás. Mientras no lo provocaran, nunca tomaría medidas contra ellos por su cuenta. Aunque los espectros de hielo eran conocidos por su crueldad y despreciados por todos, estoy segura de que esa no fue la razón por la que los atacó. Anastasia pensó para sí misma y miró a Evan. La verdadera razón debe haber sido que los espectros de escarcha mataron a alguien cercano a él y bajo la influencia de su título, no solo los aniquiló sino que incluso usó su habilidad aniquilación del alma eterna para torturarlos durante miles de años. Cuando Anastasia pensó en el destino de los espectros de hielo, incluso ella no pudo evitar estremecerse. La aniquilación eterna del alma era una de las habilidades más poderosas que poseía Azeroth. Cuando lo usó, sometió a todos los espectros de escarcha a un ciclo interminable de revivir y luego matar una y otra vez de formas atroces. Si Azeroth no hubiera muerto más tarde y el efecto de la habilidad terminara debido a su muerte, los espectros de escarcha todavía estarían atrapados en ese ciclo interminable de tormento incluso ahora. Cuando Evan vio que Anastasia estaba de acuerdo con sus deducciones, no se sorprendió particularmente y simplemente asintió con la cabeza. Sin embargo, su acuerdo le hizo recordar a la niña que había visto en su sueño mientras estaba en el mundo Aurora. ¿Qué le pasó a esa chica después? Azeroth la revivió. La razón por la que Evan pensó en esto fue por algo que Elora le había dicho después de que la sacó de la tumba de los ancianos. Cuando regresó al mundo cerrado de las dríadas junto con ella, ella le preguntó dónde estaba su hermana. Capítulo 1009. Cuando Evan le preguntó qué quería decir, Elora le dijo que antes de dejarla en la tumba, Azeroth había prometido traer a su hermana de regreso y le había ordenado que permaneciera dentro de la tumba hasta su regreso. En ese momento, Evan lo descartó como una excusa endeble que Azeroth había dado para convencer a Elora de permanecer en la tumba y proteger el sello. Pero ahora, mientras lo pensaba, se preguntó si la hermana que Azeroth mencionó podría haber sido la niña de su sueño. Después de todo, esa niña había declarado obstinadamente que Azeroth era su padre, alegando que necesitaba ganar dinero para asegurarse de que ella no tuviera que preocuparse por la comida en el futuro. Hablando de comida, Elora no es también una entusiasta de la comida. Cuando este pensamiento cruzó por la mente de Evan, la idea de que Elora podría ser la misma chica de su sueño surgió brevemente. Sin embargo, el pensamiento no duró más de un segundo antes de que lo descartara. Aunque Evan no sabía mucho sobre el pasado de Elora, Azeroth le había dicho que ella alguna vez fue un ser inmensamente poderoso en el universo de origen que había aterrorizado a innumerables razas. Él, B / JNN. De alguna manera, Azeroth la había engañado, luego la había secuestrado y la había convertido en el espíritu del arma de la alabarda de la destrucción. Además, la niña de su sueño era una humana común y corriente. No podía ser igual a Elora, a quien temían civilizaciones enteras en el universo de origen. Si Elora no es esa chica, ¿qué le pasó? Se preguntó Evan, pero por ahora no pudo encontrar una respuesta. Para aumentar sus dudas, la apariencia de Elora es completamente diferente a la niña que había visto en su memoria, por lo que está claro que ambas son personas diferentes. ¿En qué estás pensando? La voz de Anastasia lo devolvió a la realidad. No es nada, respondió sacudiendo la cabeza y respirando profundamente. Decidió dejar el asunto de lado por el momento y se volvió hacia Anastasia, preguntándole en tono serio. ¿Viste la cabeza de Carla cuando la traje de la tumba de los antiguos? ¿Detectaste algún rastro de una maldición que mi título le impuso en ese momento? Carla había sido asesinada por Zorda en la tumba de los antiguos. Cuando Zorda le informó a Evan sobre su muerte, él le mostró la cabeza de Carla, ya que su cuerpo había sido completamente destruido. Después de matar a Zorda y a los demás en la tumba, Evan recogió la cabeza de Carla y la trajo de vuelta al mundo cerrado de las dríadas a su regreso, entregándosela a Sylvan para que la guardara hasta que consiguiera una habilidad para revivirla. Anastasia se quedó en silencio por un momento antes de asentir con la cabeza. Aunque el aura de la maldición era débil debido a que ella estaba muerta, la sentí en ella. Evan permaneció en silencio al escuchar su respuesta. No cuestionó por qué Anastasia no se lo había dicho antes, sabiendo que probablemente se lo había ocultado para evitar causarle una preocupación innecesaria. Pasé mucho menos tiempo con Carla que con Cedar. A Cedar no la afectó la maldición de mi título, pero sí, Evan pensó para sí mismo y de repente recordó otro asunto. Dado que Carla murió debido al efecto de la maldición de mi título, ¿no deberían mis emociones hacia ella haberse vuelto completamente indiferentes después de su muerte?
Evan frunció el ceño, sintiendo que tal vez su comprensión de los efectos del título no era del todo precisa. Sin embargo, mientras lo pensaba más, algo hizo clic en su mente. Abrió su ventana de estado y la miró. Ya veo, así que esta es la razón por la que mis emociones hacia ella no cambiaron por completo. Los siguientes son los efectos de su título: el creador del reino de las sombras primordiales. 1. Ahora puedes usar la energía de la sombra primordial. 2. Eres inmune a todas las maldiciones y desventajas por debajo del nivel origen. Los efectos de las maldiciones y desventajas de nivel origen se reducirán en un 50%. El título, creador del reino de las sombras primordiales, reduce el efecto de las maldiciones de nivel origen en un 50%. Debido a esto, el efecto del título del maldito también se reduce en un 50%, pensó Evan para sí mismo. Este título evolucionó de mi título anterior, el Maestro del Reino de las Sombras. El título de Maestro del Reino de las Sombras también podía protegerme de las maldiciones, pero era ineficaz contra las maldiciones de nivel origen. Debido a esto, mis emociones hacia los hermanos del terror se volvieron completamente indiferentes después de sus muertes. Sin embargo, dado que este título evolucionó después de que llegué a Utopía, mis emociones hacia Carla no se volvieron completamente indiferentes porque el efecto del título de maldito se redujo en un 50% debido al título de creador del reino de las sombras primordial. Mientras Evan reflexionaba profundamente sobre esto, también llegó a comprender por qué Cedar, alguien con quien había pasado bastante tiempo, no se vio afectado por la maldición de su título. Anteriormente, el título de maldito afectaba a todos los que estaban cerca de mí, colocándoles una maldición. Sin embargo, después de que obtuve el título de creador del reino de las sombras primordiales, sus efectos se redujeron en un 50% y ahora no todos los que están cerca de mí son maldecidos. En lugar de afectar a todos, podría haberse convertido en algo probabilístico. Ahora hay un 50% de posibilidades de que las personas cercanas a mí sean maldecidas. Cedar tuvo suerte porque la probabilidad del 50% de ser maldecido no se activó mientras estaba con él. Pero Carla. Cuando Evan pensó en todo esto, no pudo evitar suspirar. Tuvo muy mala suerte. Solo me vio unas cuantas veces, pero aún así mi título la afectó. Aunque Evan se sintió angustiado al pensar en esto, no pudo evitar sentirse esperanzado después de examinar los efectos del título de creador del reino de las sombras primordiales. Si de alguna manera puedo evolucionar este título nuevamente y hacerlo aún más poderoso, existe la posibilidad de que pueda negar por completo incluso las maldiciones de nivel origen. Esta esperanza no era infundada. Evan tenía motivos para creer que podía desarrollar ese título. Había recibido el título de Maestro del Reino de las Sombras cuando alcanzó por primera vez el rango C y estableció una conexión con el Reino de las Sombras. Cuando se convirtió en un evolvedor central de rango 1 y el reino de las sombras evolucionó al reino de las sombras primordial, su título también evolucionó. Ahora, si sigue el mismo camino, para evolucionar el título de nuevo, necesita encontrar una forma de evolucionar el reino de las sombras primordiales, y sorprendentemente, ya tiene una dirección en mente. El reino de las sombras primordiales cambió significativamente después de asimilar el mundo Azragoth. Tal vez, si puedo asimilar con éxito otros mundos similares a Azragoth, podría evolucionar una vez más en el futuro. Mientras Evan consideraba esta posibilidad, no pudo evitar sentir una pizca de emoción. Por primera vez, tenía un camino concreto a seguir que podría resolver el problema que lo había estado preocupando durante tanto tiempo. Puedo comenzar a trabajar para lograr este objetivo después de ocuparme de todo aquí, pensó y se volvió hacia Anastasia y comenzó a contarle todo lo que le había sucedido después de dejar el mundo cerrado de las dríadas. Anteriormente, se había detenido a mitad de camino porque quería comprender primero los cambios en el reino de las sombras primordiales después de que éste asimilara el mundo Azragoth. Ahora que había confirmado los cambios, rápidamente reanudó su narración. Anastasia escuchó atentamente, especialmente los detalles sobre el mundo Azragoth. Le intrigaba que estuviera ubicado cerca de la zona caótica. Aunque estaba cerca del universo de origen, Belgoth y otras criaturas Eldritch no podían sentir ningún concepto con claridad porque era un mundo creado artificialmente. Cuando Evan describió cómo mató a Groola, un Evolver de núcleo de rango 5 que había venido con 2 Evolver de núcleo de rango 6 para capturarlo, usando un solo golpe, la expresión de Anastasia se contrajo visiblemente. Los Evolvers de núcleo de rango 5, habiendo fusionado sus sellos de ley con sus mundos, son notoriamente difíciles de matar.
Incluso si sus cuerpos quedan reducidos a miles de pedazos o destruidos por una niebla de sangre, pueden regenerarse usando el poder de sus leyes. Pero el caso de Evan era completamente diferente. Él, B contra barra JNN. Maestro de las sombras, autoridad. Al usar tu autoridad, maestro de las sombras, puedes otorgar un efecto absoluto a todas tus habilidades. Durante este efecto absoluto, todas tus habilidades ignorarán el 100% de la defensa del objetivo, no estarán restringidas por tu rango y tendrán un 75% más de probabilidad de asestar un golpe crítico. El efecto absoluto de Maestro de las Sombras dura 20 segundos. Esta autoridad solo se puede usar una vez al mes. Gracias a su autoridad como Maestro de las Sombras, Evan podía superar todas las defensas de su oponente. Esto, combinado con la mayor probabilidad de asestar un golpe crítico, hacía que el daño que podía infligir fuera inmenso. Cuando mató a Groola, había activado la autoridad del Maestro de las Sombras. Debido a sus abrumadores puntos de estadísticas en el momento del ataque, logró matar con éxito a un Evolver de núcleo de rango 5 de un solo golpe. Esta hazaña fue el resultado de los efectos combinados de sus dos poderes, Maestro de las Sombras y Guardián de la Muerte, junto con las habilidades Posesión de las Sombras y Caída del Cielo. Estos elementos elevaron su poder a un nivel completamente diferente. Si tan solo una de estas habilidades hubiera faltado, habría sido imposible para Evan matar a Groola con un solo ataque. Pronto, Evan terminó de contarle todo a Anastasia. Cuando estaba a punto de contar la parte sobre la madre insecto, que tenía la intención de capturarlo para usarlo como herramienta de reproducción, sus labios se curvaron en una sonrisa maliciosa. Enviaré un dragón peligroso tras esa perra, pensó Evan maliciosamente antes de dirigirse a Anastasia. Antes te dije que conocía a tu rival y ¿lo recuerdas? Antes te dije que conocía a tu rival y ¿lo recuerdas? Los ojos de Anastasia se entrecerraron al escuchar las palabras de Evan y asintió con la cabeza. Al verla asentir, Evan sonrió levemente y habló con voz casual. En realidad, los dos Evolvers del núcleo de rango 6 derrotados por Florita fueron enviados por ella. Anastasia no dijo nada al escuchar esto y continuó mirando a Evan, esperando que continuara. Eran subordinados de alguien llamada la Madre Insecto, y según esos evolucionistas centrales de rango 6, ella también es una progenitora. La expresión de Anastasia cambió al escuchar la mención de la Madre Insecto, y su boca se torció levemente. Déjame adivinar. Ella quería capturarte para poder usarte como herramienta de reproducción. Evan levantó una ceja con sorpresa y preguntó con curiosidad. ¿Cómo lo sabes? Hay información sobre otros progenitores de mi linaje, respondió Anastasia, mirando a Evan con una expresión extraña. Sé qué tipo de persona es, hizo una pausa por un momento y luego continuó con una mirada divertida en su rostro. ¿Por qué tienes esa mirada tan feliz mientras hablas de que ella te ha capturado? ¿Podría ser que, quieres convertirte en un actor? Basta. La interrumpió Evan con una expresión sombría. No tengo ningún interés en convertirme en gigoló. Estaba feliz porque me imaginaba la escena en la que tú perseguías a esa zorra. Oh. Anastasia asintió con la cabeza con una sonrisa maliciosa. Ya veo, por un momento, pensé que habías adquirido un pasatiempo especial durante tu tiempo fuera. La boca de Evan se torció cuando escuchó las palabras de Anastasia y la miró con una expresión vacía. Ignorando su reacción, Anastasia preguntó en tono curioso. Entonces, ¿me estás hablando de ella porque quieres que te vengue? Bueno, estoy segura de que podré derrotarla yo sola en el futuro, pero llevará algo de tiempo. Te lo dije por si acaso, si no tengo la fuerza suficiente para cuando la encontremos cara a cara, tendrás que encargarte tú de ella. Ya veo, Anastasia asintió y se dio una palmadita en el pecho con confianza. No te preocupes, definitivamente protegeré tu cuerpo. Evan no supo qué decir al escuchar esto y simplemente la miró sin palabras. Realmente has cambiado, dijo de repente Anastasia en voz baja. Aunque su voz era tranquila, Evan, que estaba sentado a su lado, la escuchó claramente. ¿Qué quieres decir? Preguntó levantando una ceja. Anastasia miró al cielo como si recordara viejos recuerdos y luego respondió suavemente. Tu personalidad solía ser muy difícil. Aunque estuvimos juntos durante miles de años, nunca compartiste tus problemas conmigo ni con nadie más. Siempre te mantuviste alejado de todo el mundo. Pero ahora y se giró para mirarlo y sonrió. Ahora, no solo compartes tus problemas abiertamente, sino que también pides ayuda sin vergüenza. Evan puso los ojos en blanco cuando escuchó a Anastasia llamarlo desvergonzado.
¿Qué tiene de vergonzoso pedir ayuda a tus amigos o seres queridos? En realidad, no hay nada de vergonzoso en ello, asintió Anastasia con una sonrisa. Y me alegro de que pienses así. Evan, curioso por lo que Anastasia había dicho antes, preguntó. N_Bell_Beindoczeom. Dijiste que yo, quiero decir, Azroth, solía ser un bastardo testarudo que nunca le pedía ayuda a nadie, ni siquiera a ti. Pero no te pidió que te quedaras en el reino de las sombras antes de irse. ¿Eso no cuenta como pedir ayuda? Después de todo, sin que tú te ocuparas del reino de las sombras, no creo que él hubiera podido hacer lo que quería. Anastasia negó con la cabeza cuando escuchó la pregunta de Evan. Aparentemente, me pediste que me quedara en el reino de las sombras para cuidarlo. Pero en realidad, la razón por la que me pediste que me quedara allí fue porque mi núcleo estaba dañado en ese momento. Si hubiera vagado por Utopía sin ti, Akasa definitivamente me habría atacado, explicó. Entonces, aunque parecía que me pediste que me quedara para administrar el reino de las sombras, en realidad estabas tratando de mantenerme a salvo de Akasa. Si no hubiera sido por mi núcleo, no creo que me hubieras pedido que me quedara allí durante miles de años. Akasa, Evan frunció el ceño ante la mención del nombre, pero su expresión pronto se relajó. Bueno, me dijo que no planea vengarse de ella, pero aún así tendré que hacer algunos arreglos en caso de que esa mujer serpiente decida actuar. Tendré que estar preparado, pensó Evan. Sabía que Anastasia había sido traicionada y gravemente herida por Akasa. Aunque le había preguntado a Anastasia sobre lo que había pasado entre ellos, ella le había dicho que ya no le importaba esa mujer. Mientras Akasa no viniera de buscar problemas, Anastasia no tenía intención de hacerle nada. Incluso le había dicho a Evan que la ignorara también. Evan miró a Anastasia con el rabillo del ojo y la vio mirando hacia el cielo. En todos los recuerdos que he despertado, yo estaba luchando, matando o viviendo sin vida, sin ningún deseo de continuar. Las únicas excepciones son algunos recuerdos con ella, en los que no estaba simplemente luchando o luciendo sin vida. Mientras Evan reflexionaba sobre esto, recordó el momento antes de dejar el mundo cerrado de las dríadas, cuando Anastasia había saltado a su habitación por la noche. La había detenido porque, antes de comprender completamente los efectos de su título de maldita, no quería hacer nada que pudiera ponerla en peligro. Aunque ella le había asegurado que su título podría protegerla de la maldición, él no estaba completamente seguro. Todavía no estoy seguro de todos los efectos del título de maldito. Pero... Mamá, papá, la comida está lista. Vengan rápido o me comeré todo yo sola. La voz de Lora sonó de repente cuando vino a informarles que el clon de esencia de Anastasia había terminado de cocinarse. Anastasia y Evan se giraron y vieron a Elora corriendo de regreso después de gritar su mensaje. Evan se puso de pie y le tendió la mano a Anastasia. Ella tomó su mano y él la ayudó a ponerse de pie. Vámonos, o ella realmente se comerá todo ella sola, dijo Anastasia con una sonrisa, pero antes de que pudiera terminar, Evan se inclinó hacia adelante. Anastasia sintió una suave sensación en sus labios, y por un momento, una mirada de confusión cruzó su rostro. Pero rápidamente se dio cuenta de lo que acababa de pasar y abrió mucho los ojos. Evan se apartó y la miró con una cálida sonrisa. Gracias por estar siempre conmigo. ¿Qué le pasó a mamá? Preguntó Elora en voz baja, mirando a Anastasia, que tenía una mirada aturdida en su rostro. Evan tomó tranquilamente un bocado de un plato que parecía pizza pero sabía a sushi y miró a Anastasia. Tu mamá está soñando despierta, dijo a la ligera, luego desvió su mirada hacia el plato de Elora con una expresión pensativa. Su plato era enorme, aproximadamente del tamaño de la mitad de la mesa del comedor, lleno de docenas de platos diferentes. Entonces sus ojos se posaron en su propio plato pequeño, que era solo el doble del tamaño de su palma y contenía solo el extraño plato que parecía pizza pero sabía a sushi y su boca se torció con fastidio. ¿Debería robarle algo de su plato? Pensó. Cuando Elora notó que Evan estaba mirando su plato, se puso alerta de inmediato. Entrecerró los ojos con sospecha y lo miró con cautela mientras masticaba su arroz con huevo frito como una ardilla. Evan, ajeno a su vigilancia, movió la mano por debajo de la mesa como una serpiente, alcanzando sigilosamente su plato. Su objetivo era claro: agarrar algo bueno para sí mismo de su tesoro de comida. Hay tantos platos. No hay nada de malo en tomar solo uno para mí. Además, recordó la razón por la que Elora tenía tanta comida en primer lugar. Fue porque lo había vendido a Anastasia. Ya que ella recibió todos estos platos por mi culpa, es justo que tome 1 o 2 platos como compensación. No.
Justo cuando la mano de Evan estaba a punto de agarrar el dulce pudín que estaba en el borde de su plato, un grito que podría rivalizar con el de un avancé resonó en toda la habitación. Anastasia, que había estado perdida en sus pensamientos, volvió a la realidad y se volvió hacia Lora, luciendo completamente desconcertada. Estaba a punto de preguntar qué pasó, pero sus ojos se posaron en Lora agarrando la mano de Evan, que estaba peligrosamente cerca del pudín y su expresión se volvió extraña. Al mirar a Evan, notó la mirada avergonzada en su rostro. ¿Tú, estás robando la comida de un niño? Preguntó Anastasia con un tono lleno de incredulidad. Evan miró el rostro lleno de quejas de Elora y sintió una punzada de culpa. Quería replicar que solo estaba tratando de quitarle el pudín para evitar que se le pudrieran los dientes, ya que los dulces eran malos para los niños. Sin embargo, pronto recordó que los dientes de Elora permanecerían perfectos incluso si comiera una montaña de azúcar. La comprensión lo dejó momentáneamente sin palabras, sin saber qué decir. Solo estaba tratando de ver si era demasiado dulce. Ya sabes, demasiada dulzura no es buena para el corazón de un niño, explicó torpemente. ... Incluso Elora, que no tenía mucho conocimiento mundano, miró a Evan con ojos muertos, como diciendo: ¿de verdad esperas que creamos esas tonterías? Tos. Evan se aclaró la garganta cuando notó las miradas inexpresivas de Elora y Anastasia. En silencio, retiró la mano y se concentró en comer el extraño plato parecido a una pizza que tenía en su plato. Está buenísimo. ¿Qué tipo de pescado usaste para prepararlo? Preguntó, con la esperanza de cambiar de tema y evitar más vergüenza. Es un plato vegetariano elaborado con plantas especiales. No lleva pescado, respondió Anastasia con indiferencia, mirándolo con expresión neutra. Evan se congeló por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura y habló en un tono sorprendido. ¿En serio? Debes haber recolectado estas plantas del océano sin límites cuando visitaste las Islas Dragón. Lo pensó así porque estas plantas realmente tenían sabor a pescado. Anastasia dejó la cuchara en su mano y habló con voz tranquila. Los recogí de la arena del desierto hace mucho tiempo. Evan se quedó atónito al escuchar esto y decidió mantener la boca cerrada para evitar más vergüenza. Bajó la cabeza y comió tranquilamente las plantas parecidas a peces, que habían sido reunidas en forma de pizza pero que habían crecido en el desierto. Anastasia observó a Evan, que comía en silencio y sonrió con una expresión divertida. Pronto, la cena terminó. Elora finalmente le ofreció una pequeña cucharada de pudín, lo que hizo que Evan casi llorara de gratitud. N/O/Bell/Windows.com. Aunque me vendió para conseguir más comida, al menos al final compartió algo conmigo. Evan, actuando como un padre ingenuo, perdonó instantáneamente la traición de su hija después de recibir la pequeña cucharada de pudín como soborno. Anastasia se quedó sin palabras al observar su comportamiento. Incluso utilizó sus sentidos espirituales para examinarlo con atención, preguntándose si alguien más lo había reemplazado. Solo después de confirmar que las fluctuaciones de su alma eran normales, detuvo el escaneo y suspiró aliviada. Parece que todos los padres son tontos por sus hijas, pensó para sí misma, sentándose a su lado. ¿Estás planeando revivir a Carla? Preguntó ella, recordando que él había mencionado haber adquirido la habilidad de devolver la vida a las personas. Evan asintió ligeramente. Anastasia frunció el ceño levemente ante su respuesta y preguntó confundida. ¿Qué pasa con los efectos negativos de tu habilidad Balance Weaver? Sin mencionar que reduce permanentemente tu suerte en un 1%. El efecto secundario de encontrarse con crisis que amenazan la vida de diario no es algo que nadie pueda manejar fácilmente. Lo sé, respondió Evan con calma, mirándola a los ojos. Aunque los efectos negativos son poderosos, no carecen de mérito. Continuó explicando sus pensamientos, detallando el razonamiento detrás de su decisión. Anastasia escuchó atentamente, considerando cuidadosamente todo lo que decía. Después de 5 minutos completos de silencio, finalmente lo miró y asintió. Creo que es factible. Evan sonrió ante su aprobación, reclinándose en el sofá con una expresión relajada. Esperemos a que ese anciano se calme con Belgot y las otras criaturas del Dritch. Entonces podremos hablarlo con él, dijo. Anastasia asintió, de acuerdo con su plan. Juntos, esperaron a Sylvan. Aproximadamente 2 horas después, Evan recibió un mensaje de Sylvan, informándole que había arreglado todo con las criaturas del Dritch. Al ver el mensaje, Evan se levantó y se volvió hacia Anastasia. Vamos.
Sobre el salón central del mundo cerrado de Grades, se abrió una grieta de vacío y Evan y Anastasia emergieron de ella. ¿Cuál es tu nivel actual de comprensión de la energía conceptual del vacío? Preguntó Anastasia, con una mirada de interés iluminando su rostro mientras lo miraba. Es 75%, respondió Evan con una leve sonrisa. Tengo algunos cristales de vacío en mi poder y son suficientes para elevarlo al 100%. Eso significa que solo tienes que aumentar el rango de tu núcleo hasta la cima del rango 3, y después de usar los cristales del vacío para mejorar tu comprensión de la energía del vacío, puedes crear inmediatamente tu sello de ley y avanzar hasta el rango 4, dijo Anastasia, con expresión pensativa. Con el alto potencial de tu núcleo, no debería llevarte más de 3 meses alcanzar la cima del rango 3, ¿verdad? Los labios de Evan se arquearon hacia arriba en una sonrisa misteriosa mientras sacudía la cabeza. Esta vez te equivocas. A partir de ahora, mi velocidad de avance será tal que a todos les pondrá los pelos de punta. ¿HMM? Anastasia lo miró confundida y frunció ligeramente el ceño mientras intentaba comprender lo que quería decir. De repente, se dio cuenta de algo y entrecerró los ojos. ¿Es por la segunda runa primordial que obtuvo después de romper el sello del alma? Evan le había explicado antes que después de romper el sello del alma, había recibido el conocimiento de muchas runas normales y 2 runas primordiales. Una de las runas primordiales era la runa del sellado, pero no había revelado nada sobre la segunda y solo dijo que se sorprendería después de enterarse de ella en el futuro. N/bel/bjn.com. Por cierto, puedo pedirle que selle los poderes de ese dragón de agua de rango 6 usando su runa primordial de sellado, pensó Anastasia de repente, recordando al dragón de agua de rango 6 que había capturado en el océano sin límites. Debido a que no podía mantener todo su poder de forma continua debido a la duración limitada de su habilidad Resonancia del Alma, no pudo mantener al dragón de agua de rango 6 sellado dentro de su mundo central indefinidamente. Cuando lo capturó inicialmente, usó toda su fuerza para sellarlo dentro de su mundo central. Pero ahora, sin la habilidad Resonancia del Alma, el sello había comenzado a debilitarse. Si el dragón se liberaba y comenzaba a causar estragos en su mundo central, sin duda le causaría graves daños. Aunque es difícil para él sellar un Evolver de núcleo de rango 6 con sus habilidades actuales, debería lograrlo si suprimo por completo al dragón de agua de antemano, pensó y decidió preguntarle una vez que regresaran. ¿En qué estás pensando? La voz de Evan interrumpió su hilo de pensamientos. No es nada, respondió ella, sacudiendo ligeramente la cabeza y esbozando una pequeña sonrisa. ¿Recuerdas cuando fui al océano sin límites? Evan levantó una ceja al oír a Anastasia. Había planeado preguntarle sobre su viaje después de ocuparse de los asuntos de Carla y regresar a casa. Pero como ella lo había mencionado por su cuenta, su curiosidad aumentó y esperó en silencio a que continuara. Encontré algo muy bueno en ese lugar, pero necesitarás aumentar tu rango antes de poder usarlo. Una vez que lo adquieras, tu poder de combate aumentará a pasos agigantados, dijo mientras pensaba en el manantial universal que había descubierto. Además, había encontrado muchas hierbas y plantas raras en el lugar donde se encontraba el manantial universal, que tenía la intención de entregar a Octavius para elaborar pociones para Evan y otros. Con tantos recursos escasos, estaba segura de que podrían entrenar a numerosos combatientes poderosos. Además de eso, había conseguido muchas flores de sangre de dragón de la dimensión oculta donde había matado al vampiro de rango 4. Con tantas flores de sangre de dragón, estaba segura de que incluso si Evan no hiciera nada, su fuerza aumentaría enormemente. La curiosidad de Evan se despertó por completo cuando Anastasia mencionó algo capaz de aumentar exponencialmente su fuerza y la miró fijamente, esperando que ella diera más detalles. Pero para su frustración, Anastasia simplemente sonrió y comenzó a descender del cielo. Si quieres obtener cosas buenas de mí, tendrás que darme algo a cambio, bromeó. Evan la siguió y le preguntó. ¿Qué quieres? Anastasia se encogió de hombros mientras aterrizó frente al salón central. Piénsalo tú mismo. Evan hizo una pausa por un momento y luego asintió pensativamente. Ya veo, dijo, con la mirada distante mientras reflexionaba. Anastasia notó su expresión y preguntó con curiosidad. ¿Has pensado en algo que puedas intercambiar por un artículo que incluso pondría celosos a los progenitores? Evan asintió, con expresión tranquila pero confiada mientras respondía. Sí, tengo algo en mente. Los ojos de Anastasia se iluminaron con interés. ¿Qué tienes en mente? Preguntó ansiosamente. Evan, sin embargo, no respondió.
En cambio, continuó caminando hacia el interior del salón central con una expresión relajada en su rostro. El rostro de Anastasia se crispó de fastidio por su silencio, pero reprimió su irritación y lo siguió en silencio. Pronto llegaron a la sala de reuniones del salón central. Cuando Evan abrió la puerta, vio que además de Sylvan y Ashley, también estaba Alaric. Las expresiones de los tres eran serias, especialmente la de Sylvan, que parecía nervioso y emocionado. Su habitual comportamiento lento había desaparecido. Estaba sentado erguido, en completo silencio. Evan miró a Ashley, quien asintió con la cabeza. Parece que ya le ha contado todo, pensó Evan mientras entraba en la habitación con Anastasia. Se sentó frente a Sylvan y lo miró seriamente. Ashley ya te ha contado lo que planeo hacer, ¿verdad? Sylvan asintió y permaneció en silencio, claramente esperando que Evan continuara. Como ya lo sabes, no me andaré con rodeos, dijo Evan. Esta habilidad tiene dos efectos negativos y pueden convertir la vida de una persona en un infierno. Cuando Evan explicó los efectos negativos de la habilidad Balance Weaver, el corazón de Sylvan se hundió. La idea de que Carla tuviera que enfrentarse a crisis que amenazaran su vida de diario, naturalmente, lo inquietaba. Definitivamente no quería que ella pasara por una existencia tan peligrosa. Lo que lo hacía aún peor era darse cuenta de que si Carla moría accidentalmente de nuevo después de ser revivida, incluso con la habilidad Balance Weaver, Evan no podría devolverla a la vida una segunda vez, y debido a los peligros que traían las crisis diarias que amenazaban la vida, las probabilidades de que muriera de nuevo no serían bajas. Ashley y Alaric también fruncieron el ceño mientras escuchaban los detalles de la habilidad Balance Weaver. La idea era desconcertante. Incluso ellos, como evolucionados de núcleo de rango 5 y 6, encontraban insoportable la idea de vivir constantemente bajo la amenaza de la muerte. Saber que la propia vida está siempre en peligro le quita a una persona la paz, haciéndole imposible vivir adecuadamente, y mucho menos pensar en otra cosa. Evan entendió lo grave que era este efecto negativo, por lo que se tomó el tiempo de explicar por qué había considerado revivir a Carla a pesar del riesgo. Cuando se trataba de crisis que amenazaban su vida, Evan había enfrentado muchas de ellas debido a la mala suerte provocada por su linaje Dawnbringer. Sin embargo, había una cosa que había aprendido de todas sus experiencias. Mientras seas lo suficientemente fuerte, no solo puedes superar tales crisis, sino también cosechar inmensas recompensas que mejoran significativamente tu fuerza. Tomemos como ejemplo su experiencia más reciente. Para cualquier otro evolucionado de núcleo de rango 2, ser enviado al mundo de Azragot, donde debe enfrentarse a cientos de miles de criaturas sobrenaturales mucho más fuertes que él, habría sido una sentencia de muerte segura. A menos que pasaran todo el tiempo escondidos después de ser enviados al mundo Azragot, sin duda perecerían. Pero como la fuerza de Evan superaba con creces la de un Evolver de núcleo de rango 2 ordinario, no solo sobrevivió, sino que también obtuvo tremendos beneficios. Su rango avanzó desde la cima del rango 2 hasta el nivel medio del rango 3. Además, los millones de criaturas sobrenaturales que trajo consigo serían invaluables para sus planes futuros. Más allá de eso, obtuvo el núcleo del mundo Azragot y logró evolucionar el reino de las sombras primordiales al siguiente nivel. Además de todo, Florita capturó 2 Evolvers centrales de rango 6 del universo de origen. Evan no solo podía extraerles información crucial sobre el universo de origen, sino que una vez que su rango alcanzara el nivel apropiado, también podía agregarlos a su ejército de sombras. Cuando pensó en su propia fuerza, Evan tuvo que admitir que incluso con sus habilidades, que eran muy superiores a las de otros del mismo rango, no habría podido superar la crisis en el mundo de Azragot sin sus muertos vivientes de sombra. Sin sus muertos vivientes de sombra, incluso si esos evolvedores centrales de rango 6 del universo de origen no hubieran llegado, habría sido casi imposible para él sobrevivir contra Belgot y su ejército. Sin embargo, cuando sus sombras no muertas entraban en la ecuación, sin importar la crisis, él siempre encontraba una manera de prevalecer. Sus sombras no muertas podrían ser consideradas la némesis de cada peligro al que se enfrentaba, resolviendo problemas que de otro modo habrían sido insuperables. Sin mencionar su autoridad de guardián del reino, que puede usar para invocar a Florita, cuya fuerza es mucho mayor que la de un evolucionador de núcleo de rango 6 promedio. Incluso las otras sombras no muertas de Evan eran extremadamente poderosas. Esto es especialmente cierto ahora, después de haber obtenido la habilidad de linaje robo de vida, que puede elevar las filas de sus muertos vivientes de las sombras a alturas completamente nuevas.
Incluso ahora, tenía de Goku, Elysia, Zorda y varios otros no muertos de las sombras que ya eran de rango 4 e incluso entre los evolvedores centrales de rango 4, eran considerados extraordinariamente fuertes. Combinados con la propia fuerza y habilidades de Evan, los únicos seres que actualmente podían amenazar su vida en Utopía eran los Evolvers del núcleo de rango 6. Después de analizar todo cuidadosamente, Evan concluyó que las crisis que amenazaban su vida y que enfrentaba eran proporcionales a su fuerza. A medida que su fuerza aumentaba, la gravedad de las crisis también aumentaba. Si esta lógica se aplicara a Carla, las crisis potencialmente mortales que enfrentaría también dependerían de su propia fuerza. En ese momento, Evan no estaba seguro de cuál sería la condición de Carla después de su resurrección. ¿Mantendría su estado anterior como evolucionadora de núcleo de rango 2 de nivel medio o volvería a ser una persona normal y tendría que comenzar desde cero? Si se convirtiera en una persona común y corriente, las crisis que enfrentaría serían solo las que podrían amenazar a un individuo común y corriente. Sin embargo, si su fuerza permaneciera inalterada después del resurgimiento, entonces las crisis que enfrentaría se alinearían con los peligros que se le presentan a un evolvedor de núcleo de rango 2. Sin embargo, en el mundo cerrado de Grades, incluso una crisis capaz de amenazar a un Evolver de núcleo de rango 6 podría resolverse con facilidad, sin mencionar las crisis que enfrenta un Evolver de núcleo de rango 2. Además, Evan planeó asignar no muertos de sombra de alto nivel para que permanecieran con Carla en todo momento. Actualmente, tiene 50.000 muertos vivientes de las sombras. Incluso si le asignara 1000 a Carla, no tendría un impacto significativo en sus fuerzas. Sin mencionar que estaba cerca de alcanzar el rango 4, punto en el que la cantidad de muertos vivientes de las sombras que podía controlar aumentaría nuevamente. Por supuesto, la idea de que las crisis que amenazaban la vida se agravaban con la fuerza de la persona era una mera hipótesis de Evan, pero, basándose en sus experiencias, estaba al menos 90% seguro de que era correcta. Cuando discutió esta teoría con Anastasia, ella también estuvo de acuerdo con su razonamiento. A pesar de los riesgos que implicaba revivir a Carla a través de la habilidad Balance Weaver, Evan había decidido proponerlo por dos razones importantes. La primera era que, según la descripción de la habilidad, para desarrollar la habilidad Balance Weaver era necesario completar el segundo nivel de asimilación de sangre. No estaba seguro de cuánto tiempo llevaría completar este proceso, y ni siquiera sabía si evolucionar la habilidad reduciría sus efectos negativos o no. Si reduce el efecto negativo, entonces sería bueno, pero si no reduce los efectos negativos, entonces retrasaría la resurrección de Carla en vano. La segunda y más importante razón, la primera razón por la que Evan quería revivir a Carla a pesar del riesgo era que no estaba seguro de cuánto tiempo le llevaría completar el segundo nivel de asimilación de sangre Y. Si reduciría los efectos negativos de la habilidad. La segunda y más importante razón surgió de lo que había sucedido en la tumba del anciano cuando fue poseído por el fragmento de alma de Azeroth. En la tumba, había encontrado un hueso de un dragón de luz de rango 6. Con ese hueso, Azeroth había revivido al dragón de rango 6. Sin embargo, en lugar de una resurrección permanente, el dragón de luz solo resucitó temporalmente. Evan no estaba seguro de si la habilidad que Azeroth había usado en ese momento para revivir al dragón estaba relacionada con Balance Weaver o no. Si no estuviera relacionada con Balance Weaver y fuera una habilidad completamente diferente, entonces no sería un problema. Sin embargo, si la habilidad que usó estaba relacionada con Balance Weaver, entonces existía un problema potencial. La habilidad Balance Weaver se convertiría en una habilidad de resurrección temporal en el futuro después de evolucionar a través de asimilación de sangre. La razón por la que Evan pensó en esta posibilidad fue porque, cuando Azeroth revivió al dragón de luz, su suerte no se redujo permanentemente en un 1%. Esto indicó que no hubo efectos secundarios involucrados en revivir al dragón de luz. Considerando esto, Evan no pudo evitar pensar que, en el futuro, a medida que la habilidad Balance Weaver evolucionara, sus efectos negativos podrían desaparecer. Sin embargo, al mismo tiempo, la habilidad de resurrección permanente podría transformarse en una temporal. Aunque esa posibilidad era poco probable, Evan no podía descartarla por completo. Si esperaba a que su habilidad Balance Weaver evolucionara antes de revivir a Carla y realmente se transformara en una habilidad de resurrección temporal, eso le crearía otro gran dolor de cabeza. En opinión de Evan, una resurrección permanente, a pesar de los problemas que pudiera traer al individuo revivido, era mucho mejor que una temporal.
Además, basándose en su propia experiencia, Evan creía que mientras Carla tuviera la fuerza suficiente, sería capaz de afrontar crisis que amenazaran su vida sin mucha dificultad. Sin mencionar que estaba planeando asignar algunos de sus muertos vivientes de las sombras para protegerla en todo momento. Junto con Sylvan, Ashley y otros evolucionadores del núcleo de alto nivel en el mundo cerrado de Graves, podrían manejar cualquier tipo de problema que pudiera surgir. Una vez que Evan terminó de explicar todo, Sylvan se sumió en profundos pensamientos. Ashley y los demás no dijeron nada porque sabían que la decisión final recaía en Sylvan. Si estaba de acuerdo, podrían proceder con la resurrección de inmediato. Si no, tendrían que esperar hasta que Evan tuviera la fuerza suficiente para completar el segundo nivel de asimilación de sangre y desarrollar la habilidad Balance Weaver antes de tomar más decisiones. Evan y los demás no apresuraron a Sylvan y le dieron el tiempo que necesitaba. Después de un largo período de silencio, Sylvan finalmente respiró profundamente y habló con voz seria. Vamos a reanimarla ahora. Evan se sorprendió un poco al escuchar la respuesta de Sylvan. Antes de venir, había estimado que había un 80% de posibilidades de que Sylvan decidiera esperar hasta que la habilidad evolucionara al siguiente nivel. Después de todo, las posibilidades de que la habilidad Balance Weaver se convirtiera en una habilidad de resurrección temporal no eran muy altas. Según lo que Evan había oído de Anastasia, ella había mencionado que solo había visto algunas habilidades empeorar después de evolucionar. La cantidad era tan pequeña que se podía contar con una mano. Evan también pensó que tal vez estaba pensando demasiado las cosas. Sin embargo, como alguien que había presenciado personalmente el fracaso de Azeroth en resucitar permanentemente al dragón de la luz, no podía estar completamente seguro del resultado. Esa incertidumbre fue la razón principal por la que decidió informar a Sylvan sobre los riesgos potenciales. Había esperado que Sylvan pensara como la mayoría de la gente, concluyendo que la habilidad no evolucionaría a una capacidad de resurrección temporal y decidiendo esperar. Pero para su sorpresa, Sylvan había decidido revivir a Carla inmediatamente. ¿Estás seguro?, preguntó Evan, solo para confirmar. No sé mucho sobre Carla, así que no estoy seguro de cómo reaccionará cuando se entere de su situación después de ser revivida. Deberías considerar su reacción también. Sylvan negó con la cabeza y respondió en voz baja. Es precisamente porque la conozco muy bien que decidí seguir adelante con la resurrección. ¿Qué quieres decir? Evan levantó una ceja ante las palabras de Sylvan, su expresión llena de confusión. Sylvan notó la expresión de desconcierto en el rostro de Evan, pero no dio más detalles. En cambio, se puso de pie y preguntó, ¿dónde quieres revivirla? Evan le dio a Sylvan una mirada extraña, confundido por su renuencia a explicar, pero decidió dejarlo de lado por ahora y se puso de pie también. Ya que decidió proceder con la resurrección, debe haber pensado en algo, pensó Evan antes de hablar en voz alta. Vayamos a la sala de entrenamiento. No sé qué tipo de conmoción pueda causar, ya que es la primera vez que uso esta habilidad. Sylvan asintió con la cabeza. La sala de entrenamiento donde Ashley y otros evolucionadores del núcleo de alto nivel normalmente entrenaban estaba construida con materiales de alta calidad que no se dañarían fácilmente. Evan y los demás abandonaron la sala de reuniones y Ashley los teletransportó rápidamente a la sala de entrenamiento usando su habilidad. N/Bell/Bind. Evan miró alrededor de la sala de entrenamiento y vio que estaba vacía. La sala era enorme, casi 3 veces el tamaño de un estadio de fútbol. Además, una formación de expansión espacial instalada dentro del suelo permitió que el tamaño de la sala aumentara según fuera necesario. Después de entrar en la sala de entrenamiento, Sylvan caminó hacia adelante y sacó algo de su anillo de almacenamiento. Era la cabeza de Carla, cuidadosamente preservada en energía verde brillante. Sylvan la colocó suavemente en el suelo antes de dar un paso atrás. Evan observó la cabeza de Carla y notó lo bien conservada que estaba. Respiró profundamente y activó su habilidad. Cuando se activó la habilidad, luces negras, doradas y blancas lechosas parpadearon simultáneamente en sus ojos y habló en voz baja. Tejedor de equilibrio. Tejedor de equilibrio. En el momento en que Evan activó la habilidad, 3 luces distintas, negra, dorada y blanca lechosa, destellaron simultáneamente en sus ojos. Al mismo tiempo, dentro de su núcleo monarca primordial, la energía de la sombra primordial de color negro se dividió en 3 partes, cada una tomando los colores distintivos de negro, dorado y blanco lechoso. Al ver la transformación dentro de su núcleo, Evan reconoció inmediatamente las energías.
Energía conceptual de muerte, vida y alma, murmuró para sí mismo, viendo cómo las tres energías surgían de su cuerpo y se movían hacia la cabeza de Carla, que yacía a poca distancia de él. Cuando emergieron las tres energías, una aura abrumadora de muerte, vida y alma llenó toda la sala de entrenamiento. Evan miró a Anastasia y a los demás, notando sus reacciones. Si bien podían sentir claramente el aura abrumadora de estas energías, parecía que no podían ver los colores distintivos ni su manifestación. El, B contra barra JNN. Las energías arremolinadas, visibles solo para él, flotaban directamente sobre la cabeza de Carla. Evan volvió a concentrarse en Carla y se dio cuenta de que, entre las tres energías, la energía oscura de la muerte fue la primera en actuar. Se lanzó hacia adelante y entró en la cabeza de Carla sin detenerse. En el instante en que la energía conceptual de la muerte entró en su cabeza, Evan sintió que se formaba una conexión desconocida y percibió que la energía conceptual de la muerte estaba borrando algo profundo dentro de ella. Evan activó sus sentidos espirituales agudizados y se concentró intensamente en el proceso. Mientras intentaba comprender el intrincado funcionamiento de la energía, cayó en un estado de observación inusualmente concentrado. Mientras tanto, dentro de la sala de entrenamiento, después de que la energía conceptual de la muerte comenzó a funcionar, el aura de la muerte se hizo exponencialmente más fuerte y partículas negras parecidas al humo comenzaron a elevarse desde la cabeza de Carla. Estas partículas de humo negro irradiaban un aura intensa de muerte, tan potente que parecía como si las partículas mismas fueran encarnaciones físicas de la muerte. ¿Qué son estas partículas negras?, preguntó Alaric con un dejo de alarma en la voz. Aunque no podía discernir la naturaleza exacta de las partículas, sus instintos le advertían del peligro. Curiosamente, la sensación no era la de un daño físico directo, sino un miedo profundo y primario que parecía originarse en lo más profundo de su ser. Sylvan y los demás no respondieron a la pregunta de Alaric ya que también sentían la misma aversión instintiva. Aunque las partículas negras no parecían capaces de causar daño directo, cada fibra de su ser les advertía que se alejaran, como si esta respuesta hubiera quedado grabada profundamente en sus almas. El aura de muerte que rodea a Carla se está disipando y dijo Anastasia suavemente, entrecerrando los ojos mientras estudiaba la cabeza de Carla. Si bien un ser vivo emanaba naturalmente un aura de vida, esta desaparecía al morir y era reemplazada por completo por un aura de muerte, símbolo del fin de la existencia. Para practicantes como nigromantes y refinadores de marionetas de cadáveres, esta aura de muerte era un recurso fundamental, utilizado para manipular y controlar a los difuntos. El cuerpo de Carla había estado muerto durante meses, y el aura de muerte que la rodeaba se había vuelto excepcionalmente fuerte durante ese tiempo. Pero ahora, Anastasia podía sentir claramente que la energía de la muerte se disipaba, y las partículas de humo negro que se elevaban de su cabeza eran los restos de esa energía que se estaba purificando. A medida que el aura de muerte continuaba disipándose, Sylvan y los demás comenzaron a notar cambios significativos en la atmósfera que rodeaba a Carla. Todo ser, vivo o muerto, posee algún tipo de aura. Pero ahora Carla no tenía ninguna. Lo que fue aún más sorprendente fue que, cuando intentaron examinarla con sus sentidos espirituales, ella parecía evadir completamente la detección. Si no fuera por la presencia visible de su cabeza, podrían haber creído que no había nada allí. Era como si su cabeza se hubiera convertido en algo que existía y al mismo tiempo no existía. Viva pero no viva, muerta pero no muerta. ¿Qué está pasando?, preguntó Ashley en voz baja, con un tono de confusión e inquietud. Miró a Evan y notó que estaba concentrado en la cabeza de Carla. Parecía perdido en sus pensamientos, completamente absorto en el proceso que se desarrollaba ante él. Al ver que no respondía, Ashley abrió la boca para preguntar de nuevo, pero finalmente decidió no hacerlo y volvió a centrarse en Carla. En ese momento, toda la atención de Evan estaba en las partículas de humo negro que emanaban de la cabeza de Carla y podía sentir la inmensa energía de muerte que irradiaban ellas. El tiempo continuó pasando y pronto había pasado una hora. Para entonces, todos los rastros del aura de muerte que rodeaba a Carla habían desaparecido y, al mismo tiempo, la energía conceptual de la muerte dentro de ella se había disipado por completo y las partículas de humo negro habían dejado de emerger. Evan exhaló profundamente y su mirada se dirigió a la ventana de estado que apareció ante él. Comprensión actual de la energía conceptual de la muerte. 0,6%. No me esperaba esto, pensó para sí mismo, mientras una leve sonrisa curvaba sus labios.
Justo cuando Evan estaba saboreando este progreso inesperado, la energía blanca lechosa que había estado flotando sobre Carla se movió y entró en su cuerpo. En el momento en que la energía conceptual del alma entró en ella, una aura espiritual poderosa explotó hacia afuera, llenando la habitación. Evan y los demás instintivamente dirigieron su atención hacia Carla e inmediatamente notaron el surgimiento de intensas fluctuaciones del alma, tan potentes que se sentía como si una poderosa entidad espiritual hubiera despertado dentro de ella. Mientras Evan reflexionaba sobre los efectos potenciales de la energía conceptual del alma, su mente de repente zumbó y su visión se volvió borrosa. Se tambaleó hacia atrás y apenas logró estabilizarse. Anastasia y los demás quedaron atónitos ante su repentina reacción. Justo cuando estaban a punto de preguntar qué había sucedido, una aura inmensamente poderosa de fluctuaciones del alma surgió del cuerpo de Evan, sacudiendo los cimientos del mundo cerrado de Graves. La intensidad de esa aura ejercía una presión aplastante sobre todos los presentes. Incluso Anastasia se sintió momentáneamente abrumada y su mente se quedó en blanco por un breve instante. Al mismo tiempo, una notificación apareció ante los ojos de Evan. Evan se quedó atónito cuando vio la notificación frente a él y abrió los ojos con incredulidad. «Autoridad del gobernante», murmuró en voz baja, recordando que había desbloqueado esta habilidad en la tumba de los antiguos después de absorber la sangre del dragón de luz de rango 6. En ese momento, todo lo que sabía sobre la autoridad del gobernante era que duplicaba su resistencia. No había información adicional al respecto, ni siquiera su nombre. Inicialmente, Evan había asumido que la autoridad de su gobernante estaba vinculada a la mejora física debido a su efecto en su resistencia. Sin embargo, ahora, al ver el nombre de la habilidad y considerar la situación que la había desencadenado, se dio cuenta de que era de naturaleza espiritual en lugar de física. «Guardián del alma», murmuró Evan, frunciendo el ceño al sentir que había escuchado esas palabras antes. Usando su poder espiritual de alto nivel, comenzó a revisar sus recuerdos y en cuestión de segundos, recordó haber escuchado esas palabras exactas en uno de sus sueños. Fue durante sus primeros días en Utopía cuando fue a Star City por primera vez. Recordó haber tenido un sueño en Star City donde alguien había mencionado las palabras guardián del alma. Capítulo 742. Cuando Evan se dio cuenta de esto, volvió a centrarse en el presente, miró a Sylvan y a los demás y se sorprendió al encontrar sus rostros pálidos y sus cuerpos temblando visiblemente. La presión que irradiaba su cuerpo y que le conmovía el alma no había disminuido, sino que parecía intensificarse con cada segundo que pasaba. Anastasia ya había activado su habilidad Resonancia del Alma, y aunque parecía resistir mejor que los demás, Evan podía decir que incluso su alma estaba bajo una inmensa tensión por el aura espiritual que emanaba de él. Evan respiró profundamente, intentando reprimir la abrumadora presión que emanaba de su cuerpo. Sin embargo, por mucho que lo intentara, la fuerza seguía estando totalmente fuera de su control. Se sentía como si fuera un conductor inexperto intentando controlar un coche a alta velocidad. Al darse cuenta de que sus esfuerzos eran inútiles, Evan solo pudo mirar a Sylvan y a los demás en tono de disculpa antes de volver su atención a Carla. Al menos el aura espiritual, aunque abrumadora, no les hace daño, pensó, redirigiendo su atención a la cabeza de Carla, que ahora estaba envuelta en una energía blanca lechosa que exudaba un leve aura espiritual. Lentamente pero con seguridad, la cabeza de Carla comenzó a desintegrarse, rompiéndose en partículas blancas que brillaban con poder espiritual. Estas partículas flotaban en el aire, ingrávidas y etéreas. Evan arqueó una ceja cuando la imagen le recordó algo. Recordó cómo, cuando Azeroth revivió al dragón de luz, el hueso que había usado como medium también desapareció, una pérdida que le había causado un gran dolor a Evan, ya que el hueso de un dragón de rango 6 era increíblemente valioso. Las partículas blancas que ahora flotaban ante él gradualmente comenzaron a converger, formando la figura de una figura humanoide. Al observarla más de cerca, Evan notó que la figura humanoide tenía un sorprendente parecido con Carla. Aunque la figura compartía los rasgos físicos de Carla y emitía ligeras fluctuaciones espirituales, Evan tenía claro que no era más que un cascarón vacío. A pesar de su forma y aura, no había rastro de vida en su interior. ¿Este proceso está condensando el alma de Carla?, se preguntó Evan, tratando de discernir el funcionamiento de la energía conceptual del alma. Mientras se concentraba, una repentina oleada de mareos lo invadió. Su conciencia se nubló y su visión se oscureció. En la oscuridad, Evan sintió que su conciencia era arrastrada a través de un vacío infinito.
Cuando la oscuridad opresiva se disipó, se encontró mirando hacia abajo y vio un cuerpo desmembrado. Al principio, la confusión nubló sus pensamientos mientras luchaba por comprender lo que estaba viendo. Sin embargo, cuando su mirada se posó en el cuerpo desmembrado, del que solo quedaba la cabeza relativamente intacta, su mente se tambaleó en estado de shock. ¿Carla? Pensó, con el corazón acelerado al reconocerla. Sus ojos exploraron sus alrededores y se quedó atónito al encontrarse en un lugar familiar. Esta es la segunda capa de la tumba de los antiguos. Los pensamientos de Evan corrían a toda velocidad mientras contemplaba el cielo oscuro que había encima. Antes de que pudiera procesar más la situación, una fuerza devoradora brotó de él. Sus ojos se movieron y vio un orbe multicolor flotando sobre la cabeza de Carla. El orbe palpitaba con energía mientras comenzaba a moverse hacia él. En un instante, el orbe lo alcanzó y fue absorbido por su cuerpo antes de que pudiera reaccionar. Cuando registró lo que había sucedido, su conciencia se volvió borrosa una vez más y se encontró atravesando la oscuridad interminable del vacío, atravesando el espacio a una velocidad inimaginable. Momentos después, Evan recuperó la conciencia, su entorno volvió a estar en foco y estaba de nuevo en la sala de entrenamiento, con su visión ligeramente desenfocada mientras trataba de darle sentido a lo que acababa de suceder. Mientras luchaba por procesar el evento, la presión espiritual que irradiaba su cuerpo desapareció de repente y la autoridad de su gobernante, el guardián del alma, se desactivó por sí sola. Con la desactivación, el aura opresiva se disipó por completo, permitiendo que Anastasia y los demás finalmente respiraran aliviados. El peso aplastante que pesaba sobre sus almas se alivió, dejándolos visiblemente conmocionados, pero ilesos. Estaban a punto de interrogar a Evan sobre lo que había ocurrido cuando su atención se vio atraída por un orbe multicolor que emergió de su cuerpo. JNN. El orbe flotó momentáneamente antes de derivar hacia la figura ilusoria, blanca y parecida a un alma, que se había formado por la energía conceptual del alma. Sylvan y los demás se quedaron paralizados de asombro. El orbe irradiaba inconfundibles fluctuaciones de alma, lo que confirmaba que, sin lugar a dudas, era un alma. El orbe alcanzó la concha blanca y se fusionó con ella sin problemas. En el momento en que el alma entró en la concha, la figura, que hasta entonces no tenía vida, empezó a emitir auténticas fluctuaciones anímicas. Incluso se movió ligeramente, como si despertara a la vida. Las fluctuaciones del alma se hacían más fuertes con cada momento que pasaba. Los ojos de Sylvan y Ashley se iluminaron al reconocer que el aura espiritual que emanaba de la figura era sorprendentemente similar a la de Carla. Mientras Evan observaba la escena frente a él, vívidos recuerdos de lo que acababa de experimentar pasaron por su mente. Al pensar en lo que acababa de experimentar, su boca se secó mientras un pensamiento extraño y casi imposible surgió en su mente. Esto es jodidamente imposible, ¿verdad? Pensó, mientras luchaba por aceptar lo absurdo de la idea que acababa de asaltarle. Evan tiene una habilidad llamada absorción del alma, que le permite recolectar las almas de los difuntos y usarlas para potenciar sus otras habilidades o ataques. Sin embargo, después de llegar a Utopía, había usado esta habilidad solo un puñado de veces. La última vez que la había usado fue durante su estancia en la tumba de los antiguos. Desde que salió de la tumba, la habilidad no había sido utilizada. Hubo dos razones para ello. En primer lugar, Evan no se había enfrentado a una situación lo suficientemente grave como para justificar potenciar sus ataques para salvar su vida. En segundo lugar, su reserva de almas estaba casi agotada. En Aurora World, había reunido cientos de miles de almas después de masacrar hordas de monstruos y demonios convocados por el gremio oscuro. Sin embargo, había gastado todas esas almas durante los eventos en la tumba de los antiguos y no había tenido la oportunidad de reponerlas desde entonces. La última batalla a gran escala en la que participó, donde mató a cientos de miles de enemigos, fue en el mundo Azragoth. Sin embargo, debido a la naturaleza única del mundo Azragoth, donde la carne, la sangre y las almas de los difuntos eran absorbidas por el mundo mismo, no pudo recolectar ninguna alma durante ese tiempo. Cuando Carla murió en la tumba de los antiguos y Zorda le entregó su cabeza, Evan intentó usar la absorción del alma para recolectar su alma. Sin embargo, la habilidad había fallado. Más tarde, después de convertir a Zorda en un no muerto de sombra, Evan incluso le había pedido a Zorda que lo llevara al lugar donde él había asesinado a Carla para intentarlo de nuevo. A pesar de estos esfuerzos, Evan no pudo encontrar ningún rastro del alma de Carla.
En ese momento, él había asumido que su alma se había disipado porque no la había absorbido inmediatamente después de su muerte. Pero ahora, al presenciar los extraños acontecimientos que acababan de ocurrir, una nueva teoría comenzó a formarse en su mente. La visión que había tenido momentos atrás claramente tuvo lugar después de que Carla muriera en la tumba de los antiguos, y el orbe multicolor que había absorbido era sin duda su alma. Esta constatación lo llevó a una conclusión sorprendente. De alguna manera, justo ahora, había viajado en el tiempo hasta el momento de la muerte de Carla y había recogido su alma allí. ¿Eso significa que mi supuesta autoridad de gobernante está ligada a la manipulación del tiempo, lo que me permite volver a visitar el pasado? Pensó Evan, con el rostro marcado por la confusión mientras lidiaba con la extraña situación. Antes de usar Balance Weaver, había sospechado que revivir a alguien no sería sencillo. Pero ni en sus sueños más locos había previsto tener que viajar en el tiempo para recuperar el alma de Carla. Si mi teoría es correcta, entonces explica por qué no pude encontrar el alma de Carla en la tumba del antiguo. Después de todo, ya la había recogido mi yo del futuro, pensó mientras se frotaba las sienes. Las implicaciones de esta revelación eran alucinantes y desconcertantes. Los pensamientos de Evan se dirigieron a Azeroth y pensó en la autoridad de pausa temporal que Azeroth había usado en la tumba de los antiguos durante la batalla contra Baphomet y el Drakkar. La pausa temporal también era un poder relacionado con el tiempo. Como Azeroth poseía esa habilidad, no era descabellado pensar que también pudiera tener otras habilidades basadas en el tiempo. En todas las novelas que he leído, las cosas siempre se complican cuando hay poderes temporales involucrados, murmuró Evan con un suspiro, decidiendo dejar el asunto de lado por ahora. Volvió su atención a la figura ilusoria de Carla frente a él. Poco a poco, la figura comenzó a solidificarse, como si el alma que Evan había recuperado del pasado se estuviera fusionando a la perfección con la cáscara vacía formada por la energía conceptual del alma. En menos de un minuto, el alma de Carla se integró completamente con la concha, transformándola en una forma de vida espiritual. Una forma de vida sin cuerpo físico, que existe puramente como alma. Sin embargo, esta no fue la parte más destacable. El verdadero milagro era que Carla estaba ahora innegablemente viva. Las fluctuaciones espirituales que irradiaban de su cuerpo eran débiles pero inconfundibles. Sylvan y los demás podían percibir débiles rastros de vida que emanaban de ella. Aunque su fuerza vital era frágil, tan débil que parecía que podría extinguirse en cualquier momento, estaba innegablemente presente. La mirada de Evan se dirigió a la energía conceptual del alma restante que flotaba sobre la cabeza de Carla. Aún quedaba más de la mitad, pero por alguna razón, había dejado de moverse después de que su alma se fusionara con el caparazón. N/O/Bel/Bind/Zeom. Mientras Evan estudiaba la escena de cerca, notó que en lugar de la energía blanca lechosa, la energía conceptual de la vida, dorada y radiante, comenzó a moverse hacia el cuerpo espiritual de Carla. En el momento en que la energía dorada tocó la forma espiritual de Carla, una poderosa aura de vida inundó la sala de entrenamiento. Ante los ojos de todos, la carne comenzó a regenerarse sobre su cuerpo espiritual. Simultáneamente, la energía conceptual del alma que quedaba suspendida sobre su cabeza se fusionó con la energía conceptual de la vida. Juntas, fluyeron hacia la forma regeneradora de Carla. A medida que las energías combinadas se vertían en ella, el alma de Carla se hacía más fuerte y su carne continuaba regenerándose a un ritmo acelerado. Evan observó el proceso atentamente, decidido a comprender la mecánica en juego. A diferencia de los demás, él manejaba la energía primordial de la sombra y sabía que comprender el funcionamiento de la energía vital y del alma podría conducir a avances significativos en sus propios poderes. Pasó el tiempo, y después de aproximadamente una hora, las fluctuaciones que emanaban de Carla se estabilizaron, alcanzando el nivel de rango 2. Esto confirmó que los individuos revividos usando Balance Weaver conservarían el mismo rango que tenían al momento de su muerte. Evan y los demás podían sentir la presencia menguante de la energía conceptual de la vida y el alma, lo que indicaba que el proceso estaba llegando a su conclusión. Al ver esto, Evan suspiró aliviado y notó que todo había ido bien. Justo cuando estaba a punto de hablar, su expresión cambió abruptamente. Una sensación escalofriante lo invadió cuando de repente sintió la mirada de una existencia inmensamente aterradora sobre él y se le puso la piel de gallina en todo el cuerpo. Tu suerte se ha reducido en un 1%. Una notificación apareció ante sus ojos, dejándolo congelado en su lugar.